Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Levante una manita al cielo, levante sus manos, lo más alto que pueda, levántelas. Señor, tú eres quien abre camino donde no lo hay, y que las puertas, Señor, que estaban cerradas para que este año, Señor, terminara en victoria, hoy te pedimos que se abran los caminos, Señor, para los trabajos, que se abran caminos para las respuestas, para las sanidades, para los milagros, Señor, que se abra la puerta, Dios, para la restitución, que lo que estaba trancado, obstruido, Dios del cielo, ahora, Dios de la gloria, Señor, se abra, que se abran puertas de bendición, que se abran respuestas, Señor, en el cielo, para el que clama, para el que busca en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria, te damos honra y te damos la alabanza, Señor. Aquí estamos en el secreto, aquí estamos, Señor, en tu presencia, aquí estamos, Señor, levantando nuestra mirada al
al cielo, sabiendo que nuestro socorro proviene de Jehová, del que hizo el cielo y la tierra, el que no dará nuestro pie a resbaladero, Señor. Que la respuesta está en ti, que la respuesta está en ti, que la salvación está en ti, Dios. Que nada de lo que haga, Padre, Señor, el enemigo, para hacernos caer, Dios nos derrotará. Porque aunque estemos débiles y caídos, la mano de Jehová está extendida para levantarnos, Señor. Gracias en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos. El que lo crea conmigo, diga amén. Y déle un aplauso a papá. Dígale, Señor, yo creo. Yo creo, Señor, lo que alabo. Yo creo que mi alabanza, Señor, produce resultados. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que su alabanza y su adoración produce? Baja el cielo a la tierra. Porque todo lo que sube, Julián, vuelve. Todo lo que sube, regresa. Sube alabanza, sube adoración, Orlandito. Y de arriba vienen respuestas. Y de arriba viene un gozo que nosotros necesitamos. Tome su lugar en esta mañana. La Biblia dice que el Señor, viendo a su pueblo, le dijo: aunque ustedes son una manada pequeña, a mí me ha placido darles el reino. Aunque ustedes se crean pequeñitos, aunque ustedes se crean débiles, aunque tú creas que tal vez para ti no hay oportunidad, a Dios le plació, se complació entregándotelo todo a ti. Y yo recibo todo lo que Dios tiene para mi vida en esta mañana. Yo recibo todo lo que Dios tiene para mi vida. Hay gente a la que le cuesta recibir lo que Dios tiene para dar. La pregunta es: ¿usted quiere recibir lo que Dios tiene para darle? Que nos cuesta recibir. Nos cuesta abrazar lo que Dios tiene. Más cuando viene de una manera diferente a la que esperamos nosotros, ¿no? Porque Dios quiere entregarnos a nosotros grandes cosas. A ver, diga conmigo: grandes cosas. ¿Qué tiene para darle Dios a su vida? Grandes cosas. ¿Qué tiene para usted? Grandes cosas. Para nuestros hijos tiene grandes cosas. Para nuestra familia tiene grandes cosas. Para ti tiene grandes cosas. Para tu hijo tiene grandes cosas. Dios tiene para mi vida grandes cosas. A veces las grandes cosas están detrás de grandes dificultades, Adriana. De grandes pruebas, delante de grandes... póngale el nombre que usted quiera. Pero ahí están. Nadie dijo que iba a ser fácil, Julián. Pero no dijo que era imposible. Imagínese por un momento que todo lo que usted quisiera le viniera cuando usted lo pide. ¿Usted estaba aquí? ¿Usted estaba aquí? Ah, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre, si es su voluntad, será hecho, ¿verdad? A ver, todo lo que le pidamos al Padre, si es su voluntad, ¿será qué? Hecho. O sea que, Señor, lo que yo no he recibido no es tu voluntad. O sea que hay cosas que yo he estado tristes y aburrido y afligida y llorando, que no son tu voluntad. ¿Y usted qué prefiere? ¿Que se haga a su manera o a la de Dios? ¿Seguro? Porque la de Dios es diferente. La de Dios es distinta. Pero la de Dios nos garantiza la victoria. La de Dios nos garantiza la bendición, Julián. En la de Dios estamos seguros y tranquilos. En la de Dios, ustedes niños,
Si entienden que hacerlo a la manera de Dios trae bendiciones, trae regalos. La semana pasada les hablaba de los regalos que Dios trae, ¿no? Pastor, ¿Dios trae regalos? Sí, Dios trae regalos. Dice la palabra de Dios que cuando Él venga, ¿traerá qué? Galardón. Galardón con Él. Y el galardón es el premio. Lo va a traer para los que hicieron obras, para los que creyeron, para los que caminaron, para los que no se cansaron, para los que en medio de todas las circunstancias se determinaron a creer. Y entonces aquí vienen los galardones, los premios de Dios. ¿Usted quiere los premios? Crea, esfuércese y sea valiente. Chicos, pasen a la clase. Pero le bajan el volumen, ¿vale? Al que grite lo pasamos para este lado. ¿Está bien? Ya saben, ¿no? Que se porte mal. Que se porte mal le damos pampana. Vaya conmigo al Salmo 20, por favor. Vamos a entrar en la palabra de Dios en esta mañana. Salmo 20, versículo 1. ¿Salmo qué le dije? Salmo 20. Mire, ¿usted se recuerda lo que estaba cantando hace un momento? A ver, alguna vez me dijo. ¿Qué estaba cantando usted hace un momento? ¿Ninguno se acuerda? Vamos a repetir las canciones. Sí. Es nuestro protector, es nuestro libertador. ¿Qué más cantó usted? Que era su ayudador. ¿Qué más cantó usted? A ver, Adriana, ¿qué cantó? Que era su salvador. ¿Qué más cantó? ¿Que qué, hija? Que Él es el dueño del mar y la tierra. ¿Qué más? A ver, Laura. ¿Qué? Que Él es tu libertador. Pastora Jenny. Ya, usted estaba ahí quieta. Que Él hace su voluntad. ¿Qué más le cantó? Que en las tormentas Él te hace que descansar. ¿Cuántas están descansando hoy en la tormenta? ¿Seguro? ¿O cuántos están desesperados hoy en la tormenta, corriendo sin saber qué hacer? ¿Quién dijo, ay, me estoy ahogando, auxilio? En la tormenta Él me hace descansar, pero yo soy cabezón y no entiendo. En medio de las tormentas Él está conmigo. En la tormenta Él está, en la dificultad está, en el momento difícil Él está. Dígale a la persona que está a su lado: es tiempo de reconocerlo a Él en medio de los problemas. ¿Es fácil reconocer a Dios en medio de la dificultad? No sé ni qué contestar. ¿Es fácil, Orlando, reconocerlo a Él? De pronto no. Pero aunque usted no lo reconozca, Él está. Él está. Dios está en medio de todo lo que pasa. Él está en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Él está. Y Él busca
que usted pueda descansar en Él. Pero usted no descansa porque usted no quiere descansar. Ningún problema en este mundo se ha arreglado preocupándose. Entiéndame eso. Ningún problema se ha arreglado angustiándose. Los problemas ya no se solucionan porque usted se desespere. Nadie soluciona un problema desesperándose, porque si los problemas se arreglaran desesperándose, a ver, yo le pregunto, ¿cuántos problemas se le han arreglado cuando usted se desespera? Ninguno, ¿verdad? Bueno, ¿a cuántos se les ha arreglado el problema llorando? Ah, tampoco, ¿verdad? Haciendo locuras. A ninguno, ¿verdad? Pero yo quiero enseñarle en esta mañana las cosas que Dios hace por nosotros en el día de la angustia. Porque ¿cómo cuesta reconocer al Señor en el día del conflicto, en el día del problema, en el día de la aflicción? Y esta semana, en el devocional que hacemos a las 4 de la mañana con algunos de la iglesia, digo algunos porque hay otros que no se conectan, ¿no? Y usted está invitado a conectarse a las 4 de la mañana con nosotros para orar y hacer el devocional. Así que si usted quiere conectarse a esa hora, antes de que se acabe el servicio, hable con su pastor y dígale, por favor, inclúyame, para que a las 4 de la mañana yo pueda recibir también la palabra que Dios da todos los días. Y esta semana en ese devocional que el Señor me permitía, fui muy ministrado por el Señor a través del Salmo 20. Muy ministrado por el Señor. Y yo tengo que compartir esto con la iglesia. Dice el Salmo 20: Jehová te oiga en el día del conflicto, dice el Salmo 21. Y el nombre del Dios de Jacob que te defienda. Versículo 2: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Versículo 5: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. A ver, dígaselo al que está a su lado, que en esta mañana Jehová te conceda todas tus peticiones, pero dígaselo a alguien. A ver, yo quiero escucharlo, quiero verlo decírselo. Dígaselo con toda la convicción, que el Señor te conceda a ti hoy, en esta mañana, antes de salir de este lugar, todas tus peticiones. ¿Se lo dijeron a usted? ¿Usted se lo dijo a su hija? ¿Usted se lo dijo a su hija? Dígaselo a usted. Que el Señor le conceda hoy todo lo que quiere. Que Dios te conceda todo lo que tú quieres. Ahorita que salgas de aquí con todas las cosas que tú quieres hoy en tus manos. Que usted pueda salir en esta mañana hoy con la respuesta de parte de Dios. Dios está buscando a alguien que lo crea. Y no solo que lo crea, que lo celebre, que lo reciba. Que el Señor le conceda hoy todas sus peticiones. Qué bueno que alguien lo creyera. Qué bueno que alguien lo pudiera recibir. Esta semana fui muy ministrado por esta palabra. Muy ministrado. Mire, de verdad que nosotros enfrentamos conflictos en los diferentes ámbitos de la vida. Y muchas veces, a veces cuando vienen esos conflictos, usted y yo no sabemos qué hacer. A todos nos vienen problemas, a todos nos vienen circunstancias, y en medio de las dificultades, el lío
es que la gente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer con lo que enfrenta todos los días. ¿Sabemos qué decisión tomar? ¿O sabemos cuál es el camino correcto que debemos seguir para salir de los problemas victoriosos en los tiempos de adversidad? ¿Usted sabe cuál es la decisión correcta? Adriana sabe hoy cuál es la decisión que debe tomar, cuál es el camino que debe seguir. Olga lo sabe, Jenny, tú lo sabes. Sabemos qué decisión tomar en el problema que tenemos hoy en nuestra casa. Sabemos cuál es la decisión correcta en la dificultad y en la circunstancia que estamos afrontando hoy en nuestra vida. Porque si usted no lo sabe, usted necesita esta palabra. El que dice, no, pastor, yo ya lo sé. Bueno, pero todos necesitamos dirección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros no sepamos qué hacer en los versículos que leímos, usted no sabe qué hacer, pero en los versículos que leímos usted puede encontrar cosas, a ver, diga conmigo, cosas que Dios hace por nosotros en los tiempos de angustia. Puede que usted no sepa qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Puede que yo no sepa cómo enfrentar, pero Dios sí sabe cómo se enfrenta. Dios sí sabe cómo se arreglan los problemas. A ver, denle un codazo al que está a su lado y dígale, Dios sí sabe cómo arreglar el problema de su vida. Dios sí sabe cómo arreglar el problema que usted está viviendo. Dios sí lo sabe. Usted de pronto no. Por eso usted anda para arriba y para abajo como un loquito, como una loquita. Pero Dios sí sabe. Felipe no sabe, pero Dios sí sabe. Amén. Muchos creyendo saber hacen lo que no es y por eso no se levantan, por eso no avanzan, por eso no siguen, por eso no conquistan. Pero Dios sí sabe. A ver, diga conmigo, Dios sí sabe. Dios sabe cómo actuar en los momentos de angustia. Dios sabe, Jenny. ¿Y usted sabe cómo actúa Dios? ¿Sabe cuáles son las cosas que Dios hace por nosotros en los momentos de angustia de nuestra vida? ¿Lo sabes, Adriana? Olguita, sabemos desesperarnos, sabemos salir corriendo, sabemos disgustarnos, sabemos alegar, sabemos quejarnos, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios actúa? Dice la Biblia, lo primero que Dios hace en el momento de angustia, dice el Salmo 20, versículo 1, ayúdenme a leerlo. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. A ver, vuelvan a leer, pero esta vez usted creyendo y como si hubiera desayunado. Dígalo. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Lo primero que hace Dios en el problema es oírnos y defendernos. A ver. Amén. Escúchelo. Jehová te oiga en el día del conflicto y el nombre de Dios de Jacob, ¿qué? Te defienda. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Oírnos y defendernos. Oiga, qué maravilloso. Qué hermoso que es que en el tiempo del conflicto, en el tiempo de nuestra batalla, en nuestras angustias, Dios mismo es el que nos oye. En el conflicto, en la batalla, en el problema, Dios mismo es el que nos defiende, Jenny. A ver, diga, Dios mismo es el que me defiende. Porque cuando oramos y clamamos con un corazón angustiado, el que escucha es Él. Y el que viene a defendernos es Él. Mire, Dios, ¿cómo le digo? Mire, Dios no solamente oye lo que le gusta escuchar. ¿Cuántos cantaron ahorita y adoraron? Y mire, a Dios le encanta porque dice que Él visita
y viene en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Pero a Dios no solo escucha lo que le gusta escuchar, no solamente está con sus oídos abiertos a nuestras alabanzas. Él no solo está con sus oídos abiertos a nuestra adoración, sino que Él también está atento a nuestro clamor en los momentos de dificultad, sino que Dios también está atento al momento del problema, del conflicto, de la angustia. Él también está atento, y por eso es que en su palabra dice que nosotros podemos entrar confiadamente a Él. Dios nunca va a ser indiferente con nosotros. Dios nunca va a ser indiferente con un hombre o con una mujer que se acerca a Él. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la Biblia en Hebreos 4:16. Usted y yo tenemos que ser entendidos que Él nos va a defender en el momento que nosotros más lo necesitemos. Dígame algo. Dios lo va a defender en el momento que usted más lo necesite. Dios lo va a defender a usted en el momento en que usted más lo requiera. Cuando usted menos lo espere, Dios se va a levantar y lo va a defender. La ayuda de Dios llega en el momento exacto. La ayuda de Dios llega en el momento oportuno. No llega ni antes ni llega después. La ayuda de Dios llega siempre a tiempo. ¿Está aquí? La ayuda de Dios llega a tiempo. No va a llegar a destiempo, Adriana. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a tiempo. Y yo tengo que entenderlo, que Dios va a obrar en mi vida en el momento exacto. Que yo no me puedo desesperar porque yo no vea, porque no venga, porque no lo tenga aquí. Ese es el desespero de muchos, que les cuesta entender que Dios obra en el momento exacto. Acuérdese de Lázaro. Dice la Biblia que al Señor lo fueron a buscar para decirle: tu amigo Lázaro está enfermo. Vaya, exámenlo. Vaya, pero vaya corriendo. Porque aparte es su amigo y a usted le toca correrle a los amigos. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo les dijo: bueno, yo voy después. Y dice la Biblia que pasaron unos días, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con Lázaro? Se murió. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, los encontró a todos llorando, enlutados, velando al muerto, enterrando al muerto. Ya llevaban 3 días de muerto. Ya estaba podrido, ya olía feo. Y cuando el Señor saludó, le dijeron: si usted hubiera venido, si usted hubiera venido, lo hubiera sanado, pero como usted no vino, se murió. La mujer le dijo: Señor, dice la Biblia que el Señor lloró. Ni siquiera tienes que sacar agua, y el pozo es porque construyó. ¿De dónde va? Y me sorprende que el Señor Jesucristo le preguntó a la hermana de Lázaro: él mismo bebía. ¿Y usted cree? Y yo lo puedo levantar. ¿Y usted cree? Y ella le dijo: sí, yo creo que Él se va a levantar cuando vengas en tu reino, y cuando pasen, y Él se va a levantar. Que ellos no sabían es que el Señor no había venido para sanar a un enfermo. Él no lo quería sanar de su enfermedad. Él quería levantarlo de entre los muertos y mostrar su grandeza. Cuando nosotros creemos en Jesús. Entre. El agua viva es Jesús. Y quien se dio para sanar. Entren y que les den muerte. Jesús. Dígame una cosa. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo sabía que lo de Lázaro era grave? ¿Sí? ¿Usted cree o no cree? Háblenme, por favor. No me deje solo. ¿Sí sabía o no sabía? El Señor Jesucristo sabía que la enfermedad
enfermedad de él era para muerte. Bueno. ¿Y eso lo desesperó? No. Él no lo desesperó la enfermedad de Lázaro, aunque sabía que se iba a morir. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Y en medio de lo que usted vive, Dios sabe lo que hace. En lo que tú estás enfrentando hoy, Adriana, Dios sabe lo que hace. Lo que tú vives hoy no es desconocido para Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo en medio de nosotros. Él sabe. Y de pronto usted está angustiado y afligido, diciéndole: Señor, si te hubiera metido la mano, yo no la hubiera embarrado así. Ay, si Dios me hubiera atendido, ay, el chino no la hubiera embarrado. Dios sabe. La mano del Señor no se ha cortado para bendecir a sus hijos. Si era necesario que cometiera la embarrada para que Dios se enderezara y nunca más se volviera a toser. Oiga, es que le estoy hablando. Y si Dios permite las cosas para desbaratar y volver a hacer. Y si Dios permite que pasemos por esos momentos difíciles de nuestra vida, pasar por el fuego para que cuando termine la prueba nosotros seamos diferentes. Y no un pueblo lleno de mañas y lleno de justificaciones, sino que a través del proceso nosotros nos levantemos como nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y yo quiero recibir lo nuevo de Dios. Yo quiero recibir lo nuevo que Dios tiene. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Oírnos. ¿Y qué? Luego dice el versículo 2, dice el Salmo 20, hablando de lo segundo que hace el Señor. Y dice allí que bueno, ahora sí leanlo bien. A la 1, a las 2 y a las 3. Y te envía ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga. Oiga, mire, reciba esto. El día del conflicto, lo primero que hace el Señor es que nos oye y nos defiende. Pero también dice la Biblia que nos ayuda y nos sostiene. Señor, en medio de esta prueba tú me vas a sostener. En medio de lo que vivo tú me vas a ayudar. Y usted tiene que comenzar a creer y a clamarle a Dios. Señor, tú eres quien me ayuda y eres quien me sostiene en medio de los tiempos de angustia. Mire, en medio de los tiempos que usted enfrenta en la vida, muchas veces usted puede sentir o puede llegar al momento a experimentar la sensación de rendirse. ¿A cuánto les ha pasado? Que quieren rendirse y botar la toalla y dejarlo todo tirado y salir corriendo creyendo que huir es la solución del problema. ¿Cuántos han querido salir corriendo al problema y dejar todo tirado? Bueno, usted puede que no me lo reconozca, pero yo sé que es usted el que quiere salir corriendo y no hacerle frente a las cosas porque se siente solo, porque se siente afligida, porque se siente vacía, derrotada, ya no podemos más. Nos sentimos a veces que los recursos no son suficientes, ¿verdad, Olguita? ¿Yo cómo salgo de esto? Y sentimos que los recursos no alcanzan, que las fuerzas no nos dan para poder enfrentar y superar los tiempos de adversidad en nuestra vida. Yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí en esta mañana. Pero el versículo que estamos leyendo dice que la verdadera ayuda no viene de esta tierra, sino del cielo. Que la verdadera ayuda que nosotros necesitamos no viene del amigo, del vecino, del compadre, sino de Dios. Y Él te ayuda y te sostiene en medio de lo que tú vives. Y Él es el que me ayuda.
A ver, diga conmigo, Dios tiene Dios tiene recursos ilimitados. A ver, eso es algo que usted se tiene que grabar aquí, porque aunque a usted no le alcance, Dios tiene recursos ilimitados. Diga conmigo, Dios tiene recursos ilimitados. recursos ilimitados. Dígalo. Dios tiene recursos ilimitados. Dígalo. Dios tiene recursos ilimitados. No, usted todavía no lo tiene aquí adentro. Diga, Dios tiene recursos ilimitados y están listos para ayudarme. Y están listos para sostenerme en los tiempos de dificultad. Amén. Orlando, Dios tiene recursos ilimitados y esos recursos están listos. Y esos recursos, Julián, están disponibles. La mujer samaritana y Jesús. Hay un poco de gente triste, Entonces cuenta la Biblia porque no tiene que Jesús llegó a o porque cree que no tiene. al pozo Cuando Dios lo estaba tiene todo. cansado, cuando estaba cansado. Dios tiene recursos ilimitados y están listos para ayudarme y sostenerme. Escríbalo donde usted lo pueda leer todos los días, donde usted lo vea y lo pueda leer y grabárselo. Dios tiene recursos ilimitados y están listos para ayudarme y sostenerme. Mire, Jenny, quiero que lo escriba y lo lea. Ahí donde usted lo ve, donde usted se viste, donde usted se sienta a lamentarse, a llorar, a prostrarse, escríbalo. Dios tiene recursos ilimitados y están listos para ayudarme y sostenerme. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 11, Laura, versículo 21. Yo se lo dije esta mañana. Yo soy ¿Qué le dije esta mañana? la vida. Y el que viene a Números 11. Números 11, 21. Entonces Moisés dijo, acompáñenme en la lectura. 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Versículo 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Mire la respuesta de Dios, versículo 23. Léalo conmigo, dijo. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y ahora verás. Y ahora verás. Mire. Ay, Dios. Nosotros quejándonos y lamentándonos delante de un Dios que es ilimitado. Usted y yo frustrados y amargados delante de un Dios que lo tiene todo. Y el Señor le dijo a Moisés: ahora verás si se cumple lo que yo he dicho o no he dicho. El pueblo quería comer carne. Dice la Biblia que estaban aburridos, cansados de comer maná, que ya no sabían qué hacer con él. Que cuando no se lo comían, todo se secaba y entonces ellos cogían y lo machacaban y hacían como sopa con eso, como colada con eso. Y que ya estaban cansados porque el sabor era como de aceite fresco. Y entonces ellos comenzaron a decirle a Moisés, ¿no? Ay, cuando estábamos en Egipto y comíamos carne, y comíamos pescado, y comíamos tomates, y comíamos cebollas, y comíamos ajos, y comíamos de una cosa y comíamos de la otra, y aquí únicamente tenemos maná. Qué horrible. Cuando el maná tenía todo lo que necesitaban. Y entonces Moisés fue al Señor y le dijo: ese pueblo es suyo, no mío, y ahora me toca aguantármelos a mí. Y se están quejando. Lo invito a que lea el libro de Números. Léalo. Y se va a dar cuenta. Y Moisés le dice al Señor: ¿no son sus hijos? ¿No es el pueblo suyo?
El Señor viene y le responde y le dice: mire, dígale a ese pueblo que se le olvidó quién soy yo. Pues ahora van a comer carne, y van a comer carne en un día, ni dos, ni una semana, ni dos. Ahora van a comer carne en un mes. Hasta que queden hasta aquí de carne. Ahí está en el libro de Números. Yo lo leí. Y dice que al siguiente día se levantaron y había codornices a la derecha, codornices a la izquierda, adelante, por todo lado codornices. Y que comieron hasta que se... Mire, comieron hasta que se enfermaron. Comieron hasta que se enfermaron. Moisés le dijo: ¿y de dónde vamos a sacar carne 14 así? Son como 600,000, 700,000. ¿De dónde vamos a sacar aquí bueyes, vacas? ¿De dónde van a ir ovejas? ¿De dónde? ¿O pescado? Entonces vamos a desocupar el mar para que todos estos coman. Y el Señor le dijo: ¿será que la mano mía se ha cortado para bendecirlo? ¿Será que yo no tengo el poder para hacer todas las cosas que ustedes necesitan? ¿Será que Dios no puede cambiar las circunstancias de nuestra casa? ¿Será que Dios no puede convertir el corazón de ese hijo? ¿Será que Dios no puede hacer volver la paz a nuestro hogar? ¿Será que Dios no puede cambiar y abrir la puerta que usted necesita para terminar este año en victoria? ¿Será que Dios no puede hacer aquello por lo que usted está clamando y creyendo en este tiempo? Y le dijo el Señor a Moisés: ahora va a ver si se cumple o no lo que yo le he dicho a usted. Ahora veremos, Jenny. ¿Usted sigue dudando? ¿Usted sigue quejándose? ¿Usted sigue lamentándose? Pues ahora Dios va a mostrar si Él cumple o no cumple lo que ha dicho sobre sus hijos. Ahora verán si mi palabra se cumple o no se cumple. Y dice que al otro día todo estaba lleno de carne. ¿Hasta cuándo va a dudar usted de Dios? ¿Hasta cuándo va a vivir usted quejándose y lamentándose por lo que no tiene cuando Dios lo tiene todo para usted? ¿Hasta cuándo va a vivir por sus emociones? ¿Hasta cuándo va a vivir usted por esos pensamientos de derrota, de angustia, de aflicción, de fracaso, de amargura? ¿Hasta cuándo? Cuando Dios lo tiene todo. Cuando Dios tiene todo para nosotros. Pero Él está esperando, Laurita, que alguien se levante y le crea. Él está esperando que un hombre, una mujer con el corazón correcto se levante y le diga: mi ayuda viene de Él. Tú eres quien me sostiene, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me defiende, Señor. Este problema no es nada delante de ti. Esta situación, Señor, no es nada delante de ti, que eres todopoderoso. Perdónanos, Señor, por estar afligidos y llorando y menesterosos en cada momento, desconociendo que tú eres un Dios de poder. A ver, escriba usted ahí en su cuaderno. Usted que toma nota. Diga: cuando los recursos se agotan. Claro, muy bien. Diga: cuando los recursos. Cuando mis recursos se agotan. Coloque ahí un coma. Los de Dios apenas comienzan. Cuando mis recursos se agotan, cuando yo ya me he desesperado por todo, cuando ya no tengo nada que hacer, hasta ahora está comenzando Dios. Hasta ahora está empezando Dios, Olguita. Hasta ahora está empezando Dios, Adriana. Creemos que Dios ya terminó, que no hay nada que hacer, que ya no hay salida, que ya no hay solución. Julián, hasta ahora está empezando Dios. Cuando los recursos se agotan, cuando tus recursos se agotan, los de Dios apenas comienzan. ¿Usted lo cree? Yo quiero creer que usted lo cree. Recuerde que el propósito es salir con lo que usted necesita en sus manos hoy. Que usted sale de aquí con lo que necesita en sus manos. Y dice la Biblia en el Salmo 20,
voy a cerrar el baño los domingos. Dice el Salmo 20 en el versículo 3 que Dios no solo a nosotros nos ¿qué? Laura, nos oye y nos defiende, que Dios no solo nos ayuda y nos sostiene. Dice el versículo 3: y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte que. A ver, vuelva y léalo esta vez de una manera correcta. A ver, léalo a la 1, a las 2 y a las 3. Mire, en el momento de la dificultad, Olguita, Adriana, Jenny, Yuiris, en el momento de la dificultad, del problema, Dios no solo nos oye y nos defiende. Dios no solo nos ayuda y nos sostiene, sino que Dios nunca se olvidará de lo que hemos hecho para Él. Dios, Orlando, nunca se va a olvidar lo que usted ha hecho para Él y lo que hemos hecho para su reino. Y Él haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. De verdad que en los momentos de adversidad y de angustia es cuando nosotros vamos a reconocer, Jenny, el valor de lo que hemos sembrado en el reino de Dios. En medio de las dificultades vamos a reconocer el valor de haber hecho cosas para Dios en nuestra vida, del tiempo, Olguita, del tiempo que hemos invertido, del esfuerzo que hemos tenido sirviéndole a Dios. En el momento de la angustia, que Jehová haga memoria de tus ofrendas. En el momento de la angustia, que Dios haga memoria de tus sacrificios. Que en el momento de la angustia, Jehová tenga memoria del tiempo que tú le has dedicado, del tiempo que tú le has creído. Que en el tiempo de la angustia el Señor haga memoria de la buena actitud que tú has tenido cada vez que Él te ha llamado. Porque la gente quiere que Dios le ayude teniendo una mala actitud. Porque la gente quiere la respuesta y la bendición de Dios teniendo malas actitudes, hablando mal de la gente, hablando mal del hermano, del vecino. La gente quiere la bendición de Dios hablando mal de un hijo. Pero que Jehová haga memoria de lo que tú haces para Él. Que Jehová haga memoria, Sebastián, de lo que usted hace para Él. Amén. El tiempo invertido, el esfuerzo invertido, aún los recursos que hemos invertido. Señora, memoria. En medio de mi adversidad, memoria de todo lo que hemos hecho para Él. La palabra de Dios dice algo que es hermoso, Jenny, y usted no lo entiende, no sé. Dice la Biblia en Hebreos 6:10. Para que usted lo entienda, Julián, que invertir en el reino de los cielos es lo mejor que podemos hacer. Porque Dios no es que injusto. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, Jenny. Dios no es injusto, Adriana. Dios no es injusto, Julián. Dios no es injusto, Olga. Mujer, Dios no es injusto. Y el Señor tiene en cuenta a aquellos que se esfuerzan para Él. Dios tiene memoria y cuidado de aquellos que le entregan su tiempo, su vida, aún sus recursos. Señor, yo no confío en mis recursos, confío en los tuyos. Por eso yo los puedo entregar con toda tranquilidad y certeza, sabiendo que a mí no me va a faltar nada, porque tú eres quien me sostiene. El lío es cuando yo creo que yo me sostengo, que el trabajo me sostiene, o que es mi inteligencia, o que si no, Dios es el que me sostiene. Y Dios sabe darme todo lo que yo necesito, en la medida que lo necesito. A veces sabe que necesito mucho, a veces sabe que necesito poco. Por eso cuando más necesito, más me llega. Cuando menos, pues menos. Y he aprendido a vivir con harto y con poquito.
Porque Dios es el que sabe darnos en la medida que necesitamos. Y hace memoria de nuestro tiempo. Y hace memoria de nuestras ofrendas. En los cielos se sabe que el día que usted no podía, se dispuso e hizo. Que el día que a usted más le costaba, ese día usted fue y lo entregó todo. Y arriba hace memoria de eso. En el cielo están contadas todas nuestras obras, Jenny. Ahí están contadas. En los tiempos de conflicto. Vea, es difícil que la gente en los momentos de dificultad pueda comprender que servir a Dios no es en vano. Es muy difícil a veces que la gente entienda que en los momentos de más necesidad y de más problemas es cuando más tenemos que servirle a Dios, hombre. Es cuando más tenemos que estar ahí, pegados de la mano de Dios. Qué difícil es que la gente entienda que en medio de las circunstancias difíciles de la vida necesitamos estar ahí pegados de Dios. A la gente le es fácil alabar y adorar cuando todo va bien. Cuando tengo plata en el bolsillo, cuando no me falta para el almuerzo, cuando tengo que salir a pasear, la gente es feliz y gloria a Dios. Pero ¿cómo le cuesta a la gente darle la gloria a Dios en medio de la dificultad? Lo primero que la gente hace es salir corriendo. Y la gente se atreve a decir, yo he pensado hasta ni volver por allá. Digamos que los disfraces como tal no son malos. Sí, de verdad. Pero, o sea, yo personalmente no. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 17? Dice la Biblia en Malaquías 3:17, dice, y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice la palabra en Malaquías 3:17. Y en el día que yo actúe, ¿y los qué? Y los perdonaré. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que ¿qué? Me sirve. Versículo 18. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, entre el que sirve a Dios. ¿Lo digo yo? ¿Lo dije yo? ¿Quién lo está diciendo? Dios. Y entonces va a llegar el momento en que la diferencia, Jenny, se va a ver entre el que le sirve y el que le cree, bendita. Y es tiempo de servirle y creerle a Dios. Es tiempo de que en esta casa se levanten los que le creen y los que le sirven. Porque no basta decir gloria a Dios, amén, qué bonito, sin no hacer nada para el Señor. Es tiempo de servirle a Dios. Es tiempo de creer y es tiempo de servir. Porque la diferencia se va a marcar mañana. La diferencia se va a marcar mañana. Y la gente de Orlando va a decir, oiga, tan chévere, ¿usted qué la pasa? ¿No? Tan bueno que usted supiera la cantidad de líos que tengo yo, la cantidad de problemas. Pero es que Dios está conmigo. Pero es que Dios está conmigo. Porque en cada circunstancia, en cada dificultad, la mano poderosa de Dios está sobre mi vida. Y los problemas vienen y hay unos que me hacen caer, hay otros que me derrotan, hay unos que me arrastran, pero siempre la mano del Señor me levanta y me sostiene. Pero siempre está la mano del Señor poderosa allí para volverme a poner en pie y decirme, mi hijo eres tú. Confía, yo haré. Señor, esta casa necesita hombres y mujeres que te crean. Esta casa necesita, Señor, gente que te sirva y te ame. Este lugar necesita gente con recursos que venga y siembre, Señor, para el reino, para que se extienda el reino. ¿Por qué la bendición no se detiene en algunos? Porque hay gente que entre más da, más le llega. ¿Sabe por qué? Porque esa gente es la que se ha determinado a creerle a Dios y sobre ellos es que viene la promesa. El día que alguien se crea, que le crea a Dios y haga lo que el otro está haciendo, estas señales seguirán a los que creen. La Biblia dice que las bendiciones van a alcanzar.
Pero hay que provocarlas que nos alcancen. Hay que provocar que las bendiciones vengan a nosotros. Dice la Biblia en el primer libro de Corintios, en el versículo 15, 58. Dice: amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo trabajo toda la semana. En lo natural no trabajo. Tengo harto trabajo que hacer. Me levanto muy temprano, me acuesto bien tarde, pero nunca dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Nunca sobrepongo la obra del Señor por encima del trabajo que tengo fuera. Nunca. Para mí lo primero es esto, es la obra, es la gente, es las familias. El trabajo de afuera es el vehículo que Dios usa para bendecir mi vida. Trabajo como me toca trabajar allá afuera, porque entiendo que Dios me bendice a través del trabajo, pero no descuido, lo primero es esto. El trabajo de afuera se puede acabar. Dios estará ahí. De afuera se puede acabar, pero lo primero es la obra, lo primero es la palabra, lo primero es la gente, lo primero son las familias. El resto de cosas Dios las podrá cambiar, transformar, y llegará el día en que vivamos únicamente de la obra en su momento. Entonces, cosas que hace Dios en medio de las circunstancias. Lo primero, ¿nos qué? No oye, nos oye y nos defiende. Lo segundo, lo tercero, Dios nunca se olvida de lo que hemos hecho para Él y para su reino. Y cuarto, dice la Biblia en el versículo 4 del Salmo 20. A ver, ayúdenme a leerlo. A la 1, a las 2, a las 3. Y cumpla todo tu consejo. Vuelva a leerlo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Mire, quiero decirle algo. Esto es para alguien, no sé para quién. Pero Dios no solamente se interesa en la angustia que tú tienes hoy. Dios no solo está interesado en el problema que tú tienes hoy en tu vida, sino que también a Dios le importan los planes que tienes para mañana. Dios no solo está mirándote hoy en el problema y en lo angustiada y en la dificultad que tienes. A Dios le importan los planes que tú tienes. A Dios le importan los proyectos que tú tienes, los sueños que tú tienes. A Dios también le gustan. Que Jehová te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Me encanta este versículo, como lo dice la Biblia de Dios para todos. Dice que te dé todo lo que deseas y que haga realidad todos tus planes. Usted y yo podemos estar seguros de que Dios no solo escucha nuestra oración por la angustia, de que Dios no solo escucha la oración en el conflicto que estamos enfrentando hoy, sino que Dios también se interesa por nuestros planes, por nuestros sueños, por nuestros deseos más íntimos. Dios también te interesa por eso, Adrianita. Dios no solo está interesado en el problema y en el conflicto, Dios también está interesado en el plan y en el propósito que tú tienes, en lo que quieres lograr como familia, a donde quieres llegar tú como hombre, a donde quieres llegar tú como empresario, a donde quiere llegar usted como hijo de Dios. Dios también está interesado en darte una buena familia. Dios también está interesado en entregarte una pareja. Dios también está interesado en darte a ti un negocio que te prospere. Dios también está interesado en que tú seas profesional, próspero. A Dios le interesan tus planes. A Dios le interesan tus sueños. Porque Dios quiere que usted y yo podamos confiar a pesar de lo difícil que estemos viviendo hoy.
Tal vez aunque sus ojos no lo vean. Mire, hubo un tiempo de mi vida en donde Dios me hablaba de unas cosas tan grandes. Yo recuerdo que en ese momento, cuando yo recibía tremendas y grandes promesas de Dios, a nosotros nos tocaba llegar caminando a la iglesia porque no teníamos ni pañal de luz. Con mi esposa y mis hijos pequeños. Sofía estaba recién nacida, tenía 4 meses de nacida. La que hoy está dando clase allá. Llegábamos en el coche, con ella en el coche, con Felipe de la mano y con mi otra hija Natalie. Todos chiquiticos. Y Dios nos hablaba de promesas grandes y tremendas. Y yo en la casa no tenía luz. Y no tenía gas. Les voy a poner un tapón de mensajetito. Y Dios me hablaba que me iba a sostener y que me iba a ayudar. Y yo debía como el Señor, como Ramón, le debía 9 meses de renta. 14, nosotros estábamos peleando por un mes. Él decía que eran 14 y yo decía que eran 13. Pero le estoy diciendo que era así. Dios lo sabe, yo no le estoy diciendo que me decía que Dios va a hacer cosas grandes con su vida. No teníamos ni que echarle la olla. Mi hija de 4 meses no tenía ni un pañal para ponerle. No lo tenía. Dios lo sabe, no lo tenía. No porque no tenía con qué comprarle un pañal a mi hija. Y le amarrábamos una camiseta en la cola para que anduviera en la casa. Y no fallábamos a una vigilia ni a un ayuno. Y la iglesia no nos quedaba al frente, teníamos que caminar como 1 hora de camino. Salíamos de las vigilias a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y estábamos en el servicio los viernes, en la oración en el martes, estábamos en el servicio el domingo. Y yo era el que hacía el aseo en la iglesia. En ese entonces. Me iba de mi casa muy temprano en la mañana los domingos para que cuando llegaran los hermanos la iglesia estuviera limpia. Y después de esas promesas tremendas que Dios nos daba, volvábamos caminando para la casa. Pero Dios hace memoria de nosotros. Un día vino el Señor y lo cambió todo. Y lo que antes creía que me iba a matar y me iba a destruir y me iba a dejar por el piso, Dios lo usó para levantarme. Solo comiendo las papas juiciosas. Y un día Dios dijo: me voy a levantar. Lo que se nos olvida es que estamos en las manos del alfarero. Y que en las manos del alfarero somos como el barro entre sus manos. Y el barro Él lo mueve y lo desbarata para volverlo a hacer. Y hasta que mi vida no fue molida y hecho de nuevo, entonces no comenzó a pasar. Pero un día, mire, es tremendo. Le dije que yo debía muchos meses de renta, ¿verdad? Bendito Dios por el dueño de la casa que vivía, en la que vivíamos, ¿verdad? Porque nunca nos echó. ¿Sabe qué prefirió él? Vender la casa para no lidiar con nosotros. Digo, y vendió la casa. Digo, que lidie el que viene. Y el que viene sí vino en misericordia. Y puso unas cauciones en la policía y nos iban a hacer un lanzamiento. Nos iban a sacar todas las cosas a la calle. Le estoy hablando lo que es. Y llegó el momento de irnos o irnos. Y entonces mi esposa empezó a orar por un lugar para nosotros. Y empezó a pedirle a Dios. Imagínense, nosotros vivíamos en un apartamento así, supremamente chiquitico, con mis 3 hijos y mi esposa y yo, de 2 habitaciones.
Y entonces en una habitación estaban mis 3 hijos, en la otra habitación nosotros. Y la sala y la cocina ahí metida. Y mi esposa, ¿usted sabe por qué nos estaban sacando, no? Porque no teníamos con qué pagar. Y mi esposa empezó a orarle a Dios, ¿no? Dios, danos un apartamento. Que tenga una habitación para cada uno de mis hijos. Y yo quiero uno que tenga patio. Y yo quiero uno que tenga no sé qué. Y que sea así, que sea grande, y que yo pueda poner mi mata, y que yo pueda poner la cosa. Yo lo único que le decía a Dios es que sea barato, que sea barato, que sea barato. Y nos llegó la boletica de la salida, ¿no? Del lanzamiento. Eso pasó yendo a la iglesia. Yo iba a la iglesia. Y usted podría decir, y estamos aquí, pero algo iba a ser Dios. Algo iba a ser Dios. Y faltaban como 2 días para que nos sacaran las cosas a la calle. Y no habíamos encontrado apartamento, ni yo tenía la plata para cambiarnos de casa. Pero algo iba a ser Dios. Y entró una llamada a mi teléfono de un hombre que me conocía. Y me llamó, me dijo, necesito hablar con usted porque yo pedí un favor. Y fui hasta donde este hombre. Y me dijo, mire, lo que pasa es que yo me voy a ir de viaje y tengo que dejar unos asuntos aquí y no tengo quien me cuide las cosas. Yo le digo delante de Dios, yo nunca me había sentado a hablar con ese hombre. Más de saber el nombre de él y un día cruzarme cómo le va. No habíamos pasado. Me dijo, y yo siento que yo puedo confiar en usted. Yo tengo 3 casas, me dijo, y están arregladas y tienen apartamentos y yo necesito que usted las administre y que me cobren los arriendos. Y con esos dineros entonces usted pague unas deudas que yo tengo y le dé unos dineros a mis hijas. Y entonces la plata la distribuye así, 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 así. Sí, claro, sí, sí. Digo, pero yo no tengo cómo pagarle. Necesito que me haga el favor. Y bueno, me dijo, yo no tengo con qué pagarle. Solo sería. Usted se vaya para un apartamento que yo tengo. Y se vaya a vivir ahí. Mire, cuando él me dijo eso, yo sentí como si Dios me hubiera dicho, valió la pena esperar. Y le dije yo, ¿y dónde es el apartamento? Me dijo, es en el barrio Voltaire. Yo vivía cerca del Voltaire. Me dijo, en el barrio Voltaire. Y el apartamento tiene 3 habitaciones. Como las estaba viendo. 4. Y el apartamento tiene terraza. Y el apartamento tiene 2 baños. Y tiene sala, y tiene comedor, y tiene todo lo que mi esposa había pedido. Lo tenía el apartamento. Y cuando yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuánto me vale? Me dijo, no le vale nada. Pásese mañana si quiere. No me pague nada. Cuide mis cosas. Faltaban 2 días para que nos sacaran toda la calle a todos. Y nos fuimos para ese lugar. Miren, les puedo decir delante de mi Señor que ese día la vida de mi esposa y mis hijos cambió para siempre. Porque nunca más, te lo digo hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí, Dios nos ha sostenido. Y nunca más volvimos a sufrir nosotros por la economía de casa. Nunca más supimos que fue tener que pasar una necesidad como si nunca ha faltado
sustento en mi hogar, nunca más. Allá en esa casa me regalaron a mi carro, me lo regalaron. Una persona me dijo, tenga, se lo regalo, es suyo. No porque yo le dijera, un carro que me lo regala, no. Le dije, yo lo veo que usted trabajar, que no tiene cómo moverse. Tenga. No a todo el mundo puede decir eso. A los 2 años, o 3 no me acuerdo, porque en esa casa duramos 5 años. 5 años, Orlando. Pero yo como al segundo o tercero, mi Señor, yo no puedo seguir siendo tan descarado en la vida. Tú me prosperas y yo no puedo ser sinvergüenza. Y yo le dije al dueño, le dije, necesito que me cobre arriendo. Me dijo, no, yo no le puedo cobrar. Le dije, sí, usted me tiene que cobrar porque si no, mañana o pasado mañana yo me voy a ir de aquí y se me va a olvidar de pagar. Sí, claro, uno no se puede ver conchudo. Le dije, cóbreme. Y me dijo, pues ponga usted el precio que quiera, no hay problema. Págueme lo que quiera. Ay, ¿a cuánto les gustaría que le dijeran eso? Pues a mí me lo dijeron. Y yo fui el que determiné cuánto pagar ahí. Pero yo le dije a Jenny, no, que el Señor ya me dijo que no fuera más descarado que pagar. Y estando ahí, imagínense, 3 años gratis. Dios hace memoria de todo lo que hacemos por Él para Él. Y desesperándose, nadie resuelve un problema. Los problemas se resuelven cuando confiamos en Dios. Amén. Los problemas se resuelven cuando dejamos que Dios actúe, que Dios haga lo que tiene que hacer. Dios no solamente se interesa en nuestra angustia, Dios también se interesa en nuestros planes. Leí un versículo de la Biblia que yo entendí hace muchos años. Y tal vez usted hoy esté pasando por un desierto, tal vez usted hoy esté pasando por la prueba de la angustia, tal vez usted hoy esté pasando por el proceso de la escasez, del desempleo, de la enfermedad. Pero un día vino la palabra a mi vida. Y dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, yo con todo me alegraré en ti. Aunque me falte en esta tierra, contigo lo tengo todo. Y usted y yo necesitamos alegrarnos en Dios. Alegres en el Dios de su salvación. No te dejes angustiar y afligir por lo que estás viviendo hoy, porque Dios es bueno. En Dios podemos tener nuevos comienzos. En Dios puede tener usted Nuevos comienzos. nuevos comienzos. Dice el Salmo 20, en el último versículo, en este versículo 5, dice el Salmo 20, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Que Dios conceda, Jehová conceda todas tus peticiones. Esto es para su vida. En Dios usted puede tener hoy un nuevo comienzo. Nuestra historia no termina en el problema y en la angustia. La historia de nuestra vida no terminó en el problema de mi casa. No terminó en el problema de la economía. No terminó en el problema de que me iban a sacar a mis hijos y a mí. El problema... No, la historia con Dios no terminó en el conflicto y en la angustia, sino en la salvación del Señor sobre nosotros. La historia terminó en que Dios nos salvó, que después de la angustia que estábamos viviendo, hay un nuevo comienzo para nuestra vida. Y el día que yo pensé que era el peor día de mi vida, resultó ser el mejor.
porque fue el día en el que el Señor me levantó, fue el día en el que Dios abrió la puerta, fue el día en el que Dios lo cambió todo para nosotros. Así que usted puede estar creyendo que hoy está pasando por el peor momento de su vida, pero va a resultar siendo el mejor, porque va a ser el día en el que Dios cambie todo. Va a ser el día en el que Dios lo cambie todo. Este va a ser el día en el que Dios lo cambie todo y usted pueda tener un nuevo comienzo y deje atrás todo lo que ha vivido, que deje atrás todo el dolor, toda la angustia, toda la necesidad y deje que Dios obre en su vida. Dejemos que Dios obre en nosotros. Dejemos que Dios obre en medio del conflicto, del problema. Mire, a usted que le gusta escribir allí, escriba. Con Dios. ¿Sabe qué pasa con Dios? Que con Dios el capítulo del dolor no es el final del libro. Que con Dios el capítulo de la angustia, de la necesidad, no es el final del libro. Es solo ollita. El capítulo del dolor es solo la página que habla del inicio de nuestra victoria. Amén. Que cuando se hable de nuestro dolor, el mundo entienda que ahí comenzó la victoria para nosotros. Que el día de mi angustia yo clamé y Él me libró de todos mis temores. Que los que le miraron a Él fueron alumbrados. Que la mano del Señor, como le digo a Moisés, no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Y que Él está en mí como poderoso gigante Orlandito para levantarme en medio de toda adversidad. Si usted cree eso, póngase sobre sus pies en esta mañana. Póngase sobre sus pies. Y puede reconocer a Dios en su vida en este día.